Si miras hacia adelante, la vanidad te consumirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se pregunta el linaje humano, ¿dónde está la verdad? Hay voces en lo alto, en el alto cielo. Y un libro que dice así: yo soy el camino, buscalo de arriba, y paz encontrarás. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Si no hubieses estado tú, si no hubieses entregado tu cuerpo en una cruz, vagaríamos sin rumbos tú y yo. Y por eso y por mucho más, toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Si no hubieses estado tú, si no hubieses entregado tu cuerpo en una cruz, vagaríamos sin rumbos tú y yo. Y por eso y por mucho más, toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús y por su amor. Toda la gloria. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Sí, toda la gloria al nombre poderoso del Señor Jesús, su gracia, su bondad y su misericordia. Les saludamos cordialmente en esta mañana en nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Sáez de la séptima región. Dios le bendiga grandemente junto a todos los hermanos que día a día se conectan para a esta hora de la mañana contemplar, ¿cierto?, la grandeza y la fidelidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Y fuera de Él no hay esperanza ni salvación. Capítulo 9 de Juan, hermanos amados, nos enseña la Escritura y dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a la barca al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Bien, esta sanidad, hermanos, que aparece en el capítulo 9
es una de las grandes, de la segunda y más grande señal que el Señor Jesús hizo estando en esta tierra, ¿cierto? Con su velo de carne, y es que le dio vista a este ciego. Quizás podríamos comparar a esta sanidad con la del ciego Bartimeo, pero no tiene ninguna comparación. ¿Por qué razón? Por los detalles que nos deja ver este relato. Por ejemplo, el ciego Bartimeo, lees en el libro de Lucas, este ciego era ciego, o sea, había visto alguna instancia, porque él cuando le pide a Jesús, le dice que recobre la vista. Entonces, alguna vez, vemos ese detalle muy importante, este hombre había visto, ¿verdad? Y tampoco se compara a las otras sanidades, ¿verdad? Donde se le dio la vista a otras personas. Lo destaca solamente el libro de Juan. Esta sanidad la destaca solamente Juan, porque como yo digo, esta es la segunda señal potente en que Jesús muestra su divinidad exclusiva. Lo vimos primero, ¿cierto?, en el capítulo 2, ¿cierto?, donde convierte el agua en vino. Pero en esta, Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz, y a nuestra hermana Vilda Torres del lugar de Cuba, Dios lo bendiga, y Temuco simultáneamente. Esta sanidad, nosotros debemos, hermanos, ver detalle a detalle el por qué, ¿cierto? Jesús hace esta sanidad. Dice los detalles que el escritor narra, dice que era ciego de nacimiento. Amén. Muchos le conocían, mendigaba en el templo, ¿verdad? Por tanto, era conocido este hombre, que aproximadamente tendría su buena edad. Y dice que Jesús escupió, e hizo lodo, hizo barro, ¿verdad? Aquí hay dos situaciones que se contraponen, ¿verdad? Una que hizo barro, hizo lodo, y la otra que era día de reposo. Eso lo vamos a ver acá, ¿verdad? Cuando intervienen los religiosos en esta sanidad a cuestionar esta sanidad o esta señal. Era una señal muy potente, por eso que causó gran revuelo en la comunidad. Un asombro tremendo. Un hombre que había nacido ciego y ahora estaba viendo. Entonces, el relator, nosotros tenemos que poner énfasis en esto. Porque hizo el lodo, ¿verdad? Y el detalle que era ciego de nacimiento. Entonces, con esto, gloria al Señor Jesús por la sanidad de mi hermano Gastón. Dios lo bendiga. En este relato marca estos detalles importantes que debemos considerar. Amén. A veces leemos la Escritura y la leemos de corrido. No marcamos, hermanos amados, estos detalles tan fundamentales que le dan el énfasis a lo que el relator quiere entregarnos. La Escritura nos habla, hermanos amados. Todo lo que usted lea de la Escritura, Dios le está hablando de una manera. Amén. Y en eso debemos considerar, por eso es importante, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que se ocupase de la lectura y de la exhortación. Entonces causa tal revuelo que ahora entra, ¿cierto?, la casta religiosa a batallar. Dice, llevaron ante los fariseos, Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ya no era ciego. Y era día de reposo, este detalle, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista.
Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones, ciertamente, porque la señal era clara, era fuerte. Amén. No había discusión. La señal fue hecha. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian Saavedra. Bendiciones, mi hermano Cristian. Dios le bendiga mucho. La señal era fuerte. Por eso le decía que esta es una de las grandes señales que el Señor hace, que describe el libro de Juan. El Señor hizo muchas cosas. Eh, Juan concluye escribiendo esto y diciendo que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no caerían los libros. Hizo muchos milagros, muchas sanidades. Entonces, hermanos, creó esta controversia, ¿cierto? A Jesús lo tildaban de hombre pecador y un hombre que quebrantaba el día sábado, porque ciertamente las sanidades que Jesús hacía, las hacía en el día de reposo. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? ¿De por qué Jesús hacía esto en día de reposo? Para enseñarle a ellos el verdadero espíritu de la ley, lo cual ellos no entendían. Humanamente habían cercado al hombre con leyes, ¿cierto? Con respecto al sábado, prácticamente el sábado te tenía que permanecer inmóvil, con todas las leyes que ellos daban o dieron. Entonces, hermanos amados, se creó esta disensión con respecto a Jesús primeramente y de luego, imagínense la religiosidad como es, va a crear esta polémica con respecto al ciego, si era o no era ciego. Ahora empiezan a poner en duda para poder echar abajo, ¿cierto? Lo que Jesús hizo, porque Satanás es así, siempre quiere derribar, ¿cierto? Lo ya establecido por Dios. Ocurrió esto en el huerto del Edén, cuando Satanás le dice a la mujer con que Dios lo dijo, ¿cierto? Poniendo en duda realmente si lo que Dios dijo es así o no, o lo que Dios hizo es así o no. Y esto, la misma religiosidad, Satanás se ocupa de utilizar la misma religiosidad, a los mismos que hablan de Dios, para llegar o echar por tierra, ¿cierto? Ya sea una señal, ya sea un milagro o una verdad. Entonces volvieron a decirle al ciego, mire, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ahora le pidieron la opinión a él, al que había recibido el beneficio. Y mire cómo reacciona, dice, ¿qué es profeta? Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, usted recuerde que los profetas también hacían milagros. Vemos a Eliseo, vemos a Elías, vemos a muchos profetas haciendo señales y milagros. Entonces, él lo tilda como profeta. ¿Qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Ve? Ahí pusieron en duda ya. Es como cuando el inconverso, por ejemplo, le escucha a usted predicar y empieza a cuestionar lo que usted habla, que es de la escritura. Y al final termina haciendo preguntas capciosas, preguntas para querer destruir quién creó a Dios, quién escribió la Biblia, de dónde salió la mujer de Lot. Preguntas que nosotros ya conocemos ya. Por eso que Pablo dice que nosotros no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Entonces aquí ya dicen esto, no creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ya, quisieron comprobar realmente, ¿cierto? Buscando un resquicio que les dijera a ellos, no, si esto fue un show, fue algo preparado, ¿cierto? No, eso estaban buscando ellos, porque aquí en este momento hay algo potente que es una señal. El hombre había sido ciego de nacimiento y ahora veía, y eso era indiscutible. Entonces trataban de querer tapar con tierra esta situación, porque el que había hecho la señal era Jesús. Y gloria a Dios por ello. Entonces le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Tres preguntas en una. ¿Este es vuestro hijo, el que vosotros decís
que nació ciego, ¿cómo ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Primera respuesta. Segunda, y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Los padres respondieron de esta manera por un motivo. Quizás el ideal de ellos era exaltar a Jesús, porque le había sanado a su hijo ya de una edad ya avanzada, los cuales quizás ellos sufrieron mucho por la ceguera de su hijo, ¿verdad? Entonces hay un motivo, hay una razón por la cual ellos no responden abiertamente, que sabiendo, porque lo sabían, que Jesús había sido el que le había hecho este milagro. Entonces, esto dijeron sus padres, explica el escritor, porque tenían miedo. ¿Escuchó? Tenían miedo de los judíos. Ellos, hermanos, amedrentaban a la gente. ¿Mm? Ellos causaban en la gente un miedo tal que aquellos no podían glorificar al Señor. Podían. ¿Sabe por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjese que la religión era una verdadera mafia para llevar a cabo, ¿cierto? Los, eh, las ideas que ellos tenían y nadie los podía sacar de ahí. Recuerde que el puesto de sumo sacerdote, ¿cierto? Era vendido. Tenía más dinero, ¿cierto? Tomaba ese puesto. No, estos no son los sacerdotes que nosotros encontramos, ¿cierto? De acuerdo a la tribu de Leví, que eran realmente los herederos del sacerdocio. Habían pasado 400 años. El fariseo, los hachimín, que le llamaban, ¿cierto? En el periodo del silencio del Señor, fueron los que salieron, ¿cierto? Si no me equivoco, de los macabeos, fueron los que defendieron, ¿cierto? Jerusalén, históricamente. Entonces, esto no tenían, hermanos amados, claro, todo con respecto a la ley. Por tanto, ellos hacían leyes, ¿cierto? A su manera y guiaban al pueblo a su manera, refutando la ley de Dios, que eso se los dijo. Ellos guardaban mucho las tradiciones, más que la propia ley de Dios. Jesús le dijo, vuestros caminos son mis caminos, mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, ellos habían lanzado una amenaza que todo aquel que confesase que Jesús era el Cristo, el Mesías, tendría que ser expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga, hermanos, significaba que se le cerraban todos los caminos a esa persona. Nadie le compraba, si él tenía un negocio, nadie le compraba, no podía vender, ni podía adquirir materia prima, qué sé yo. Para ellos era, lamentablemente, quedarse sin nada. Y por eso porque le digo, estos eran poderosos. Se vislumbra, ¿cierto?, en cierto sentido, lo que hoy día sucede en muchos países, en las naciones, y lo que va a suceder en el tiempo del anticristo, donde la religión va a gobernar junto con el anticristo, sí, porque la religión sí va a gobernar junto con el anticristo, pero ¿cuál religión? La falsa religión, la falsa iglesia. Ellos son los encargados de recibir al Mesías, falso, bueno, pero eso es otro tema. Por eso dijeron sus padres, él la tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, no lo sé. Amén. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya, gloria a Jesús. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír.
¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya esta declaración que hace este hombre, hermano, es como ponerle una ají en la nariz. ¿Mm? Se indignaron. Él les hace la pregunta, ¿queréis acaso vosotros haceros sus discípulos? Ellos odiaban a Jesús, hermanos. Entonces era como darle una bofetada. Amén. Este hombre que había sido ciego, dice, ¿queréis acaso vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Ve? Hablaban despectivamente de Jesús. Había una envidia tal, hermanos amados, y una ceguera en estos hombres, que les impulsaba, ¿cierto?, a hablar estas, hoy día, otras atrocidades, estupideces, teniendo la prueba ahí, por hermanos amados, teniendo la prueba ahí en su nariz, en sus propios ojos, ahí delante de ellos. No reconocían en Jesús a Dios. Entonces, respondió y les dijo, pues esto, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis dónde sea, y a mí me abrió los ojos, como que le mete el dedo en la llaga aquí, en cierto modo, el hombre este, porque ellos, diciéndose hablar en el nombre de Dios, no sabían de dónde venía Jesús. Y se contrarrestaba contra lo que se había hecho. Por eso dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Y sabemos, dice, y aquí empieza a hablar. Dice, mire, escucha. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Históricamente, este hombre les enrostra su necedad e ignorancia. Históricamente. O sea, nunca se ha sabido, ¿cierto?, que alguien había hecho una sanidad tal de sanar a un hombre que había nacido ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y dijeron, tú naciste de todo pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahí está la arrogancia de ellos, que se creían muy santos. Y por eso que el Señor les dijo que por fuera mostraban pulcros, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Entonces ellos se creían más que el pueblo. Para ellos el pueblo era una chumba. Y por eso le dijo, tú naciste de todo pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Y lo echaron. Lo largaron. Oyendo Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aquí hay una segunda persona que el Señor Jesús le revela su identidad. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. A la mujer samaritana también le dijo, Señor, yo soy. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Gloria a Jesús. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Y esto habla, hermano, de la arrogancia del hombre, de querer hacer saber que él es justo, más justo que todo, y no reconocer, hermanos amados, en Dios su necesidad.
Por eso que el Señor le dice, bueno, como ustedes dicen que ven, vuestros pecados van a permanecer en ustedes. Jesús en el Sermón del Monte le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que reconoce su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará. Estos hombres creían ser más santos que todos. Y esto lo refleja el Señor hablando de la ceguera. ¿Bien? Ellos decían, bueno, ellos le dijeron al Señor, ¿usted dice que nosotros somos ciegos? Bueno, le dijo el Señor, como vosotros decís que veis, vuestros pecados van a permanecer. ¿Amén? Por eso que es importante. Cuando Jesús dice, a través del profeta Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, llama, ¿cierto?, a una reconciliación. Dios quiso reconciliarse con el hombre, viniendo a esta tierra, en forma humana, en forma de hombre, expiando el pecado, quitando el pecado, para que el hombre pudiera acercarse a él. Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. El apóstol Pablo, ¿cierto?, que con el pleno conocimiento de Dios, dice, por cuanto todos pecaron. Todos. Cuando cayó Adán, caímos todos, porque todos venimos de la descendencia adánica. Por eso en la doctrina de la iglesia, el apóstol Pablo habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Habla de la descendencia adánica y de la descendencia de Cristo, el hombre nuevo, de la nueva simiente. Usted y yo, por misericordia, los que hemos abrazado esta fe, impulsada por nuestro Dios, podemos dar gloria al Señor cada día que nos ha incluido, ¿cierto?, en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los llamados afuera. En la iglesia, la congregación de los santos, de los escogidos, de los que Dios ha llamado. Y hemos obedecido por gracia, por misericordia de nuestro Dios. Hoy estamos en esta posición de iglesia. Por eso no debemos desechar, hermanos amados, nuestro llamamiento. Al contrario, debemos hacerlo firme, como el apóstol Pedro hermanos amados, lo enseña en las cartas doctrinales. Es importante que usted como iglesia conozca las cartas doctrinales, ¿cierto?, que Dios inspira, ya sea al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a todos los que escriben, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento las cartas. Ahí está la doctrina, ahí está lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Está todo. Está todo para que sigamos. Éramos ciegos, hoy día podemos ver, y en esto damos gloria al Señor Jesucristo por su misericordia, por su bondad. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados. Nos vemos el día de mañana, ya siguiendo el capítulo 10 de este libro de Juan. Un abrazo de acá de Chile a todos. No se olvide compartir el video y mándenos sus preguntas en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Un abrazo. Bendiciones. ¿Amén? ¿Dónde estás? Recuerda de dónde te saqué. En el desierto fui un guía para ti. En las noches fui el fuego abrasador. En el día la nube que te cubrió, Israel. En el hambre
ser la roca que te sació y tu canto de victoria debería ser así.